¿Qué tal? Bienvenidos a todos una vez más a esta mesa de referente.mx. Qué bueno que se conectan. Esperamos que sea un episodio de su agrado. Les doy la bienvenida a quienes me van a estar acompañando el día de hoy. Muchas gracias por ahí a Gustavo Alcalá, abogado. ¿Cómo estás, Gus? Hola, muy bien, aquí andamos. Qué bueno. También nos acompaña Ileana Casas, comunicóloga. ¿Cómo estás, Ileana? Hola, buenas noches, muy bien, muy bien. Lista. Qué bueno. Qué bueno, y en esta ocasión nos acompaña también Andrea Ledesma, internacionalista. Andrea, ¿cómo te va? Bienvenida a este espacio. Hola chicos y chica, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación. No, qué bueno que te conectas. Y la verdad es que el día de hoy estamos un poco más nerviosos que de costumbre porque el tema está un tanto complicado. Pusimos la vara un poco alta para este debate. Estamos, como ya vieron probablemente en la presentación del episodio, vamos a hablar de las elecciones en el mundo, pero esto es como muy amplio. ¿Qué queremos hablar en este momento sobre las elecciones en el mundo? Bueno, tenemos ahorita por lo menos dos muy recientes ocurriendo y que son cercanas a nosotros de una u otra manera. Por un lado tenemos la reciente elección en Bolivia en la que luego de que se suspendió, bueno, de que fue declarado un fraude el año pasado por parte de Evo Morales, mismo que fue desmentido o que ha sido criticado, pues bueno, hubo un gobierno de oposición durante algunos meses y hace una semana aproximadamente hubo un regreso de MAS, el partido al que pertenece el expresidente Evo Morales. Y en segundo lugar tenemos una elección a punto de realizarse, estamos a unos días de la elección de Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump. Y pues bueno, nos llaman la atención algunas situaciones que a pesar de la distancia y las diferencias entre estos dos países, incluso con México, pues bueno, hay situaciones que nos hacen pensar y que nos ponen a tratar de revisar cuál es la dinámica social alrededor del mundo. Hay definitivamente un reto para las oposiciones. Estamos hablando en este caso de dos o tres gobiernos, si contamos México, que son catalogados como gobiernos de corte populista, y tenemos en los tres casos también algunos intentos de oposición que se antojan para muchos como oposiciones que no han logrado ser significativas o que no han logrado concretarse de una manera ahora sí muy cierta, plantear agendas y ponerse como una alternativa seria más allá de una campaña de contraste o del no querer, de ser el menos peor, dicen por acá en el rancho. Y pues bueno, esto es con lo que vamos a comenzar. Me gustaría tal vez empezar contigo, Andrea, y platicar de esto que habíamos comentado acerca de cuál es el rol que deben jugar las oposiciones en este momento con este tipo de gobiernos de corte populista, porque por un lado están en el dilema de ser muy contrastantes y generar incluso más polarización al interior de los países, y por otro lado plantearse una manera muy amplia que congregue a más personas alrededor de sus movimientos de oposición, pero quedarse en la nada, ¿no? Por ahí decía alguien que todo y nada son lo mismo. Entonces, ¿qué opinas tú, Andrea? Pues lo que te platicaba hace rato, que a mí lo que me llama la atención es que el tema de la polarización no solo ha servido para eh, como dar voz a ciertos estratos, ¿no? Quizás, o grupos, o minorías, o como tú lo quieras ver, que no lo habían tenido quizás, ¿no? O sea, el tema de la fuerza que ha cobrado, por ejemplo, el Black Lives Matter en Estados Unidos, a diferencia de hace 4 o 5 años cuando la NFL castigó a sus jugadores, ¿no? Por ejemplo, y ahora es algo como súper socialmente responsable y demás. Pero, sin embargo, no estamos viendo esto reflejado en los debates, ¿no? Y en los candidatos. En Trump sí, porque así es este gran personaje, pero en la oposición justo no, porque yo lo veo como, me quedé pensando en lo de hace rato que hablábamos, que yo te decía, es que siento que Biden no está haciendo lo suficiente para ganar como más adeptos, o sea, a los que ya tiene de cajón, pues ahí están, pero no está haciendo más
Y sí existe esta idea de quizás está siendo tibio para ganar a los republicanos que no quieren a Trump, pero tampoco quisieran votar por un demócrata, pero en realidad tampoco le está dando voz ni representación a los que deberían estar ahorita con él, ¿no? Entonces siento que más bien a esos es a los que no está apelando en su discurso y los que se están sintiendo como incómodos en cada uno de los debates, ¿no? Y en sus posiciones. Sí hay fotos muy candidateables y muy presidenciables cuando fue el movimiento de Black Lives Matter, que él andaba como por ahí tomándose fotos, pero en realidad no ha tenido un posicionamiento fuerte, entonces siento que esto, o sea, que sigue siendo una cosa de sentir miedo y apelar a seguir siendo tibios para no perder lo que ya tienes, ¿no? Claro, y es que seguramente si Joe Biden saliera con un posicionamiento muy contundente en temas como este que tú mencionas, probablemente cerraría la puerta de aquellos miembros o simpatizantes del Partido Republicano que no están de acuerdo con las políticas de Trump, que no quisieran ver de nueva cuenta a Trump en la Casa Blanca. Entonces no se puede permitir esto. Tiene por ahí, obviamente, algunas estrategias. Plantea una vicepresidenta mujer, con ciertos rasgos étnicos, raciales, y que, bueno, lo ayuda como a acercarse a ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, Gus, ¿tú qué opinas aquí? ¿Cuál debería ser el papel de la oposición? O sea, ¿se vale ser tan tibio? Pues mira, lo que pasa, digo, también creo que esta elección de Estados Unidos está siendo, pues de cierta manera, muy sui generis en relación a otras anteriores, porque estamos viendo, pues digo, la verdad, desde mi perspectiva, yo los veo y pues casi los veo iguales. O sea, no alcanzo a ver muchas diferencias entre un perfil y otro, salvo que, digo, al final de cuentas, la estrategia de Biden ha sido voten por mí porque la otra opción es peor, ¿no? Entonces, realmente es una postura bien diferente a lo que se ha visto pues en otros países, ¿no? O sea, realmente, pero que digas tú qué diferencia, salvo por la actitud y el discurso un poco más contundente de Trump, simplemente está diciendo, miren, él está loco y yo menos loco, ¿no? Estoy tranquilo y voten por mí porque yo no soy él, nada más, ¿no? Claro. Y esta diferenciación me parece muy extraña, la verdad es que a mí me tiene bastante confundido esa elección porque pues yo los veo y como que los escucho y digo, pues prácticamente están hablando en varios términos, están hablando más o menos de lo mismo, pero de diferente forma. Uno es gritón, estrafalario, grosero, abusón, y el otro ha jugado ese papel, como decía Andrea, pues más tibio a diferenciarse o quererse nomás diferenciar, decir yo no soy eso y entonces, en consecuencia, los que no quieran eso, voten por mí y voy a jugar a la segura, ¿no? Y sin embargo, es una postura que, sin embargo, digo, es una postura que funciona, o sea, esta cuestión de soy todo menos él, o sea, puedo hacer lo que ustedes digan menos él, es una fórmula que funciona de manera probada, o sea, lo hemos visto en elecciones locales donde soy todos menos lo que acaba de salir, lo vimos no hace mucho, lo vimos en el 2012 entre Felipe Calderón y Andrés Manuel, 2006, perdón. Lo vimos incluso el mismo Andrés Manuel, o sea, soy todo menos el PRIAN, y con una agenda muy amplia que ahorita está batallando para sostener con algunos grupos que dicen, esta no era la agenda que yo esperaba, o sea... Sí, pero más contundente, o sea, a lo que voy es no propongo nada, lo único que propongo es no ser Trump. Exacto. Entonces, o sea... Y la gente lo sabe, o sea, la gente sabe perfectamente que no tiene una propuesta. Pero bueno, no es él. Y si queremos algo diferente y él es lo único que tenemos para elegir diferente, vamos a votar por él. Aunque no tengamos una relación, aunque no me sienta representado por él, aunque ni siquiera entienda su discurso, que eso se hace bien importante, voy a votar por él porque no es Trump y porque es la única forma en la que vamos a detener otros 4 años de Trump. Pero de ahí en más no hay una relación electorado-candidato. O sea,
simple y sencillamente no es él y ya. Y es un mensaje conocido y como abiertamente, ¿no? Utilizado entre los líderes de opinión, en realidad, o sea, de bloggers a John Oliver, o sea, sí es una cosa como de, pues chavos, qué risa me da, pero pues esta es la única opción para no seguir pasando lo que ha pasado, ¿no? Pero quería llegar justamente en este punto con Iliana y por eso te dejé al último para ver si lograba llegar a esta onda, justo porque eres comunicóloga. Vamos a suponer que tenemos un Joe Biden que dice, voy a plantear una agenda así bien concreta, ¿no? Y que sea una agenda de oposición y que sea de contraste con Donald Trump, que sea muy, muy concisa. Vamos a pensar, a imaginar eso. ¿Realmente le hubiera ayudado incluso a la democracia en Estados Unidos este tipo de polarización? Vamos a pensar, por ejemplo, en otro ejemplo que dábamos de elección al comienzo, en Bolivia, ¿no? Tienes una posición que llega a querer ser muy diferente, por lo menos en discurso, o bajo muchas Áñez. circunstancias, termina por tronar. O sea, en unos meses que estuvo esta señora Áñez, pues truena, digo, hay que sumarle pandemia, economía, lo que ustedes quieran. Golpe de Estado, hay que sumarle. Golpe de Estado. Sí, claro, o sea, están todos los elementos que hacen complicada la llegada y la estadía temporal de Jeanine Áñez. En el caso de Bolivia es muy marcado porque ni siquiera representa a la población, o sea, Áñez es del lado conservador, no representa a la mayoría que pues sí generan un vínculo con Evo Morales, llámale síndrome de Estocolmo, no sé cómo le quieran decir, pero sí es una diferencia abismal. Entonces, llega Áñez y represiva y conservadora, entonces hace choque, por eso regresa más, que yo, pues sí se me hizo medio extraño, pero sí tiene mucho sentido cuando no tienes una relación con la persona que tú estás viendo como el candidato que supuestamente es quien te está representando. Por eso no funciona tener un gobierno de derecha cuando toda la gente tiene un corte populista. Y en el caso de Estados Unidos, tú dices, si Biden tiene una estructura y presenta un plan, y así es como se van a mover las piezas del ajedrez, muy probablemente no hubiera hecho ese clic o no ha hecho ese clic como hasta ahorita. A mí me hubiera interesado también ver una estructura más desde un inicio, pero bueno, sabemos que tiene un contrincante que a la vez es presidente y yo no sé si en estas elecciones es Trump contra Biden o Trump candidato contra Trump presidente, que eso también es algo bien importante que tenemos que ver ahorita. Y perdón que lo diga de esta manera, pero no sé si es más bien esta campaña o estas elecciones un requisito y Biden un bache o un tope que hay que pasar para que pase de un Trump a otro Trump. Sigo sin adelantarme para ver quién va a ganar o quién va a perder. Esto es bien complicado y me gustaría aventar así una pregunta así al aire y cáchela quien la quiera. Entonces, ¿cuál va a ser la opción, pensando desde el otro lado, para los electores? Si ya tuvimos sistemas políticos tradicionales que caducaron, que terminaron por hartar, por no ser una respuesta a la demanda social latente, y luego tienes gobiernos alternativos, con otro carácter de líder, con otra forma de trabajo, con diferentes agendas, y tampoco logran concretar lo que se estaba esperando, ¿a dónde voltea el electorado o hacia dónde va a voltear? No sé quién se quiere aventar el tiro. Más vale malo por conocido que bueno por conocer. Es mucho de lo que la gente hace, ¿no? O hacemos, claro. Sí, creo que va por ahí. A ahí veces está el síndrome de Estocolmo. Exacto. Ese es el síndrome de Estocolmo o el turista que decía Hus. Sí, o sea, me quedo donde ya sé cómo son las cosas y aunque el otro me dice que voy a estar mejor, no me voy a arriesgar. Y si sale mal, pues digo, vamos a hacer miles y miles de protestas y vamos a pedir miles y miles de cambios, pero no va a funcionar porque la persona ya está en el poder. Pero ¿en serio creemos que va a pasar esto? Una de las cosas que a mí me da como mucha curiosidad, diagonal temor, es que estos retrocesos hacia el centro, o sea, retrocesos me refiero en cuestión de que íbamos ya fuera avanzando hacia gobiernos de derecha, de izquierda, pero un retroceso con la oposición en el sentido contrario, yo creo que muy probablemente significaría también
como un resurgimiento de movimientos aún más radicales hacia el sentido donde íbamos. O sea, pienso, por ejemplo, en estos grupos en favor de portar armas y el orgullo blanco. O sea, el hecho de regresarnos con Biden, yo creo que no va a dejarlos tranquilos, va a subir el ánimo, incluso a niveles peligrosos. No sé si alguien opina igual que yo. Es que, mira, perdón que tome la palabra nuevamente. Resulta ser que te dan voz. Resulta ser que el discurso que te negaron durante mucho tiempo y que siempre te dijeron que estabas mal, que eras un conservador, que eras un radical, resulta ser que llega alguien que le da voz a tu discurso y que le da, que afirma lo que tu paradigma, ¿no? Entonces, sí, exacto, por ahí te vas, ¿no? O sea, resulta que te valida el presidente. Exacto, exactamente, que te validan y pues no vas a dejar ir tan fácil. Ya alguien me dio la razón después de que tanto tiempo alguien me la estuvo quitando. Entonces, pues quiere decir que yo nunca estuve mal. Por eso, es a lo que me refiero. O sea, yo hablo en este caso de los grupos de derecha radical armados en Estados Unidos, o hablo de la izquierda verdadera en México, o sea, la izquierda que sí tiene una agenda muy concreta. Si hubiera un cambio en la tendencia del gobierno, no quedarían conformes, o sea, serían todavía más activos y buscarían espacios más, o sea, de una manera más fuertemente activa. Y siento yo que es como un movimiento de látigo, donde nos da la impresión de que vamos hacia atrás y no, de repente viene el guamazo para enfrente otra vez, o sea, mucho más fuerte. No sé, Andrea, Gus, si ustedes quieran opinar algo sobre esto. Mira, es que, digo, ahí pasa algo que es diferente, son diferentes. Yo veo muy diferentes los casos, por ejemplo, usando los dos ejemplos de los que estamos hablando, de Bolivia y de Estados Unidos. En Estados Unidos estamos viendo ese surgimiento, esa validación de un discurso de supremacía blanca y de racismo y del uso de las armas y la protección radical de la propiedad privada y etcétera. Pero el problema con ese discurso es que históricamente en Estados Unidos, pues la gente blanca pues ha ejercido, o el sistema como está estructurado en Estados Unidos, ha puesto a la gente blanca en el poder y pues históricamente han ejercido esas posiciones de opresión. Entonces, en Estados Unidos las minorías han sufrido, o sea, el movimiento Black Lives Matter es una rebelión contra esa opresión, ¿no? Entonces, más allá que digamos que es peligroso, sí es peligroso validarlo, pero al final de cuentas, si evaluamos que si fuéramos a emitir juicios de valor, pues dirías, oye, ¿por qué le estamos dando más poder a la gente que ya tenía poder y oprimiendo a la gente que ya estaba siendo oprimida, ¿no? Entonces, o sea, sí hay un tema de una diferencia, que por ejemplo en Bolivia es al contrario. En Bolivia los pueblos indígenas, los pueblos originarios, tomaron el poder por la vía democrática hace 14 años y garra, y mantuvieron un gobierno progresista que defendía los derechos de esas minorías o de esos pueblos originarios. Y luego llega la minoría blanca y les roba el poder, se los arrebata, y luego recuperan otra vez por la vía democrática el poder. O sea, son situaciones bien diferentes, pues. Y entonces, o sea, más que digas tú, viene el latigazo, darle fuerza con el discurso de Trump, más bien lo que debe exhibirnos, pienso yo, que lo que debería exhibirnos es hacernos bien conscientes o visibilizar que existe todavía esa perspectiva, al menos en Estados Unidos, de la supremacía blanca y de esa concepción de que la gente con piel blanca es superior a los que no lo son, o los americanos verdaderos son superiores a los que no lo son. Visibilizarla para entender que, pues, al menos Estados Unidos, como lo es Bolivia, pues somos todos los estados, somos diversos, ¿no? Y todos estamos aquí, todos debemos tener los mismos derechos. Entonces, al final de cuentas, yo creo que puede resultar positivo que esos polos se exhiban para que podamos entonces todos entender que ni podemos estar en un extremo ni podemos estar en el otro. Pero creo que aquí, o si quieres, adelante tú, Andrea. Adelante. No, nada más, o sea, sí estoy de acuerdo con Gus. Creo que
en realidad para que o sea, para encontrar un punto medio respecto a cualquier asunto social, históricamente hemos tenido que bailar en el péndulo un par de veces para encontrar, ¿no? O sea, como esta validación de los dos puntos y encontrar cómo estos dos puntos pueden convivir, ¿no? O sea, el tema, por ejemplo, de los derechos, pues sí, en general como de la población negra en Estados Unidos ha sido eso, o sea, como un devenir, por cosas que se han traducido en política pública y que esta cosa que está como muy arraigada, que tiene que ver con la supremacía blanca y que está, pues que está en todos los aspectos de la vida cotidiana, pues tendrá que pasar por varios procesos antes de, o sea, esto no viene de Trump y no se va a acabar con Biden, ¿no? Entonces, es un fenómeno social como histórico que tiene que suceder varias veces, o sea, más allá de que a mí me dé como miedo que repunten estos, porque como tú dices, a la hora de que si gana Biden va a repuntar en la supremacía blanca, y si gana otra vez Donald Trump, la gente que ya está harta, todo el movimiento de Black Lives Matter también se va a volver incendiario. Exacto, y es al punto que quería llegar, normal. porque no es nada más un tema de que sigue existiendo esta concepción del hombre blanco en Estados Unidos. La realidad es que existen estas autoconcepciones o estas identidades en todos lados. Existe en Estados Unidos multiplicado 20 o 100 veces en diferentes comunidades muy pequeñas. Existe en México, existe alrededor del mundo, y es un fenómeno que está sucediendo donde vamos creando como estas identidades cada vez más acotadas, donde ya no es un tema de hombres blancos, hombres mestizos, mujeres, o sea, sino ahora es cada vez más pequeño, es hombre blanco que se dedica a tal cosa, que cree en tal otra cosa, que le gusta ir a... Y estamos exigiendo cada grupo como esta representatividad, esta representación. Y lo estamos exigiendo cada vez de una manera muchísimo más agresiva, porque definitivamente no encontramos, de una u otra manera, no nos sentimos identificados de manera fácil con los liderazgos que están en el sistema político. Entonces, por eso era mi pregunta, ¿hacia dónde va a poder voltear el elector si tiene sistemas políticos tradicionales que ya caducaron y tiene sistemas políticos innovadores o alternativos que no están logrando hacerlos sentir identificados? Ese es el problema es el problema de las elecciones o de los procesos democráticos de los últimos años. No hay realmente una convicción por parte del electorado de tener una relación directa con los candidatos, con los partidos políticos. Y me atrevo a decir que la mayoría de nosotros como ciudadanos estamos de acuerdo en ciertas cosas y otras cosas no nos gustan, y esto sí me representa, esto no me representa, esto sí va de acuerdo con de acuerdo a lo que yo busco. Eso es algo bien difícil. Y ahorita tú mencionabas, Luis, la polarización. El problema de la polarización es que literal lo te deja entre blanco o negro, no te da otra oportunidad, y no hay otra oferta electoral, no sé cómo llamarlo, por así decirlo, que nos dé a nosotros esa voz a las personas que no entran a ninguno ni a otro. Pero pues es que así nos la vamos a ir llevando siempre. O sea, esta polarización viene de años. Entonces decíamos, bueno, pues si no es este partido, ahora vamos todos con otro. No, pues mejor me regreso porque este salió peor. Y así nos la hemos ido llevando. O sea, ese yo creo que es una cuestión para analizar de aquí en adelante, qué propuestas en los países que ustedes quieran, qué propuestas va a haber para que la gente tenga una relación directa con los candidatos, con los partidos políticos. Que se supone que estos candidatos vienen un poco de esa primera reflexión. O sea, Trump surge como un candidato, pues si no ciudadano, empresarial, ¿no? O sea, pero al menos no es político corrupto de toda la vida, ¿no? Entonces, sí ha habido también, o sea, ha habido los últimos 5 o 6 años una serie de tendencia a eso, ¿no? O sea, buscar políticos que no sean políticos, buscando o pensando que van a significar una representación mayor para la población, y tampoco está sucediendo, o sea, porque es lo que decían ahorita como de Trump candidato a Trump presidente, o sea, pues, ¿y dónde quedó el muro? ¿Y dónde quedaron los hombres malos? ¿Y dónde quedó, no? O sea, digo, sí, no ha sido particularmente benévolo, pero tampoco fue el presidente radical que parecía ser, ¿no? O sea, su discurso y él y su personaje
que yo lo resumiría como un personaje, sigue siendo estruendoso, ¿no? Pero en realidad su política no, pues tampoco ha llevado a sentirse enteramente representados, me imagino, como a muchos de sus fieles fans. Y es que probablemente va a ser bien complicado que podamos sentirnos identificados si estamos hablando de un partido u otro partido, de opciones donde obviamente escoges una cosa y dejas de escoger todo lo demás, es economía básica, ¿no? Yo creería que la forma en que tú puedes lograr cierto acomodo dentro del sistema es a través de espacios, de cierta manera institucionales, donde tú puedes participar, donde tú puedes tener alguna injerencia. Y aquí es donde me gustaría llegar a la tercera pregunta de la noche, que es, pues, ahorita, por ejemplo, con ese tipo de liderazgos que se van al personalismo, que dan pie a que se destruyan viejas estructuras que de muchas maneras estaban ya anquilosadas, que no estaban dando respuesta, pero no se está construyendo otro entramado político. De cierta manera, por ejemplo, en el caso de México, el entramado político que decíamos ya no sirve o no sirve como quisiéramos que sirviera, hay que quitarlo, ¿no? Hay que cambiarlo. Pero ahorita realmente el poder se está concentrando no en nuevas instituciones, no en nuevas estructuras, sino en la decisión de un solo personaje. Mi pregunta es si el siguiente que llegue va a tener ganas de entrarle a toda la responsabilidad que tiene tener el peso de todas las instituciones que había ahora en ti mismo. O sea, va a haber quien se quiera aventar el tiro o quien sea capaz de darse esa batalla, Gus. Mira, yo creo que ahí México era o es una olla de presión. La verdad de las cosas es que estábamos como una olla presto a punto de explotar y a cierto punto la válvula pues fue Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Pero esa presión no ha terminado de salir, no se ha bajado. Y yo creo que el problema es que pues esa falta de representatividad tiene mucho que ver con la falta de participación ciudadana y a su vez pues esa falta de participación es consecuencia de un sistema político que está cooptado por pues se le puede decir una clase política, porque ya los políticos casi conforman una clase de ciudadanos hasta económica, porque también resulta que la política se convirtió en un negocio multimillonario, ¿no? Y yo creo que esa cooptación de ese grupo de políticos, de las instituciones, pues no permite que los ciudadanos que vivimos en la ciudad y que conocemos los problemas que nos aquejan, que a lo mejor son diferentes los de unos y de otros, pues participemos y efectivamente busquemos soluciones que resuelvan esos problemas que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el error, hasta ahorita lo que viene a ser un error es no darse cuenta que la olla sigue con mucha presión y que no va a dejar de haber presión hasta que se incluya a la gente que normalmente o históricamente no ha sido representada por los políticos y que no está siendo representada. Pero ahora, ¿dónde va a representar? O sea, ¿cuáles son los espacios ahora para representar a estas personas? O sea, realmente estamos... Sí, ¿cómo recuperas? Estamos siendo capaces de crear estos espacios que no ha habido o de renovar los que había. Precisamente creo que no está habiendo esa apertura para incluir a los ciudadanos, ¿no? Y que de cierta manera, pues el antídoto a eso es participar más, ¿verdad? Participar más y enterarse de las cosas. No necesariamente oponerse a todo, ¿va? Porque tampoco esa es la solución. O sea, al final de cuentas, yo creo que tanto como oposición como ciudadanos, lo que hay que hacer es decir, bueno, si ya se manifestó, al menos en México, una voluntad de 30 millones de personas que manifestaron en las urnas que estaban de acuerdo con un proyecto que ofrecía acabar con el primer problema que todos identificamos, que es la corrupción, pues bueno, entonces necesitamos buscar la manera de construir, ¿no? No tanto de oponernos a todo eso. Yo creo que la oposición puede buscar maneras de construir a favor de combatir construir esquemas que combatan la corrupción,
vaya, proponer cosas que vayan en el camino de lo que la gente quiere, man. Ya lo dijimos, ya está explícito lo que queremos, ¿no? ¿Por qué no estamos construyendo? Estamos constantemente oponiéndonos a todo, ¿no? Si el gobierno no está cumpliendo la expectativa, pues lo que tenemos que hacer es participar más, al final de cuentas. Y Pero se están agotando esos espacios de participación, ese es el problema. O sea, institucionalmente se están debilitando. ¿no? Hay que generarlos. Pero el problema es que, como dice Andrea, y aquí te dejo la palabra, Andrea, esos espacios, pocos que habían incluso, se están debilitando, están cayendo. O sea, no hay un lugar donde cada vez sea más fácil ir a participar, a ir a saciar esta sed de quejarte y de proponer y de construir algo nuevo que todos necesitamos y que está muy claro en las urnas. Sí, y que no tiene, o sea, como tú dices, o sea, creo que esto lo comparten los 3 ejemplos de lo que estamos hablando, ¿no? Que ya metimos a México, pero, o sea, si bien es cierto que más, ¿no? Y que recuperó, como decía Gus, de los blancos, este poder como súper conservador, que aparte sí era como muy fuerte el discurso, muy contrastante. Y lo que está pasando, o sea, lo que estamos viendo de la concentración de poder de Andrés Manuel y lo que quisiera, pero que afortunadamente no ha podido enteramente hacer Donald Trump, es esa concentración de poder y es esta otra vez esta arrogancia de pensar que porque tienes buenas intenciones, aunque sea solo el discurso o aunque sí seas muy bueno o aunque seas, ¿no? Representatividad de someone, ninguno está tratando de trascender a través de las instituciones. O sea, estamos muy concentrados en el discurso, estamos muy concentrados en la irracionalidad, ¿no? En pensar con la tripa y con el corazón, y estamos muy concentrados en lo que nos ofende, y no lo digo como generación de cristal, no lo digo at all, solo digo que sí estamos más concentrados en el discurso inmediato que en los resultados que se están esperando que trasciendan, porque si bien, por ejemplo, en Estados Unidos siempre ha sido como común, ¿no? O sea, esta cosa de ir y venir entre los demócratas y los republicanos, nunca han durado 80 años uno y otro, sí está caducando la forma en la que trascienden estos gobiernos, ¿no? Y por eso es más álgido la discusión de lo que nos dieron en 8 años, nos lo quitaron en 2, ¿no? Entonces, sí creo que hay un tema de falta de trascendencia a través de las instituciones y a través de una representatividad que siga considerando a quienes no están en el poder cuando dejen de estar en el poder. Pum. Ha sido más claro. Acabas de tener un momento de lucidez muy, muy, muy importante, Andrea. Y yo creo que el reto está, o sea, y justo era el tema real de esta mesa. O sea, cómo estamos en esta dinámica de confrontación, en esta dinámica de donde nos da la impresión incluso de que las democracias están muriendo, por ahí se sostiene, o sea, ya el sistema democrático no funciona, no ha dado la respuesta que esperábamos. Necesitamos plantear o nuevas formas de democracia o nuevas formas de hacer política, nuevos sistemas, pero al final de cuentas lo que se requiere es tener capacidad de ser incluyentes. Y en el caso de México, el peligro que yo veo no es aquel peligro para México del que se habló en el 2006, el peligro es lamentablemente que esta legitimidad incluso con la que llega Andrés Manuel, que es innegable que está ahí, o sea, no se la podemos quitar, pero más que la legitimidad, el bono democrático que se le llama, que es este espacio de tiempo que tú tienes unas guías al poder para poder hacer lo que quieras porque eres impoluto y porque toda la confianza está depositada en ti, se está yendo como agua entre las manos el tiempo y podría justamente, como bien decía Gus, seguir aumentando la presión dentro de la olla y esto termina de alguna manera. No quiero hablar de movimientos armados o de revolución, simplemente detonar en temas, en fenómenos desagradables, así de sencillo, o sea. Pero no necesariamente, Luis, es que más que la democracia se esté muriendo o necesitemos nuevas formas de hacer democracia, creo que nos faltan elementos para hacer la democracia bien. Mira, lo que pasó en Chile ayer, la votación de Chile ayer fue una votación, un plebiscito
que proponía reformar la Constitución, cambiar la Constitución, ¿no? Cambiarla por completo. Y eso tuvo una participación tremenda y una votación del 80% a favor de cambiar la Constitución. Y Chile ahorita está de fiesta. Y es un pueblo que se está uniendo y que se ha unido a través de protestas que surgieron así en la calle, ¿no? Y que yo creo protestas que empezaron con, decían por ahí, adolescentes brincándose la valla del metro. Así es. Y eso fue creciendo en un clamor ciudadano de decir, estamos hartos de esto y lo vamos a reventar, ¿verdad? Y ellos escogieron o supieron guiar ese movimiento hacia lo democrático, es decir, no hace falta destruir por completo el país y reventarlo, si podemos, pues, implementar nuevos procesos democráticos que nos ayuden a ponernos de acuerdo porque somos muchos y porque somos muy diferentes, ¿no? Y yo creo que eso nos falta, ¿no? Y al final de cuentas, pues el tema de la consulta y todo esto, pues podrá ser circo o no, pero al final de cuentas son nuevos elementos que vamos a ir agregando a nuestra democracia para hacerla mejor. Pero es que ¿cómo llegamos a eso, ¿no? Como ciudadanos, o sea, ¿cómo logramos ponernos de acuerdo? ¿Cómo logramos enfocar nuestros esfuerzos a una meta en común que sí funcione para todos? ¿Cómo logramos nosotros no caer en discursos sensacionalistas o que romanticen el gobierno? ¿Cómo le hago yo para no creer luego de primera instancia lo que me está diciendo alguien que me dice literal lo que yo quiero escuchar? Que ese ha sido el problema, hablando también de Trump. Trump dijo lo que quiso, a Trump nunca lo censuraron, nunca lo limitaron, nada más porque era el protagonista del aprendiz y porque dijeron, esta es una persona de la televisión que nunca va a ganar. Y pasa igual con Andrés Manuel. Andrés Manuel siempre tuvo carta abierta y el micrófono prendido para lo que quisiera decir, porque saben decir lo que la gente está esperando, independientemente de que haya una acción de por medio. En el caso de Bolivia, le das el micrófono a una persona que no va a decir lo que la gente quiere escuchar y por eso regresamos a lo que estábamos antes. Entonces, ahorita, ¿cómo vamos a combatir nosotros ciudadanos esa idea de no irme de primera instancia con lo que con el que me dice lo que yo quiero escuchar y cómo, así como dice Gus, que pasa en Chile, cómo lo vamos a lograr nosotros en México? Eso para mí es una incógnita importante y un trabajo que tenemos como ciudadanos. Definitivamente vamos a tener que estar observando lo que pase en Chile en las próximas semanas porque va a ser un tema muy interesante. El hecho de que, como bien menciona Gus, tanto de una ideología como la otra, los más progresistas y los más conservadores dijeron, vamos por una nueva constitución, vamos a presionar al presidente Piñera para que se dé este cambio. O sea, le tupieron durante las manifestaciones cuando el tema del metro, que fue escalando a tantas demandas, le tupieron y lograron guiar al presidente para que la única opción posible fuera llegar a este punto que muchos estaban promoviendo. Y lo acabas de decir, fíjate cómo lo acabas de decir. Yo creo que, apoyando lo que decía Ileana ahorita, ¿cómo le vamos a hacer para evitar que haya una persona que nos esté endulzando el oído diciéndonos lo que... Fíjate la diferencia, tú dijiste, ellos guiaron al presidente para que se tomara decisiones y se lanzara el plebiscito. O sea, lo que necesitamos a lo mejor es dejar de pretender que Andrés Manuel nos guíe a nosotros y nosotros necesitamos guiar a Andrés Manuel, ¿no? O sea, ahora, y esas protestas también, o sea, cuando alcanzaron su punto álgido en aquel momento a inicios del año, pedían la renuncia de Piñera, ¿eh? O sea, como hemos pedido nosotros la renuncia de todos los presidentes, y el movimiento evolucionó justo a un asunto institucional donde Piñera no es el problema a menos que se trascienda y quede algo escrito. Porque todavía hay algunas instituciones, supongo. Todavía les quedan algunas instituciones donde, digo, porque la única ahorita que yo veo, si nos tardamos mucho, es que la única manera en que podamos influir en los próximos años es irnos todos de jalón a una de las votaciones a mano alzada y ahí ganarla. Pero no es así, no es el tema. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, porque justamente tiene que haber caminos institucionales para poder transitar de un lugar a otro. Porque justamente en ese espacio donde vamos y nos plantamos todos, pues nos vamos a plantar todos y con el ánimo como está, probablemente ahí sí lleguemos a eventos desafortunados. Somos muy irracionales. Muy irracionales, lamentablemente. Yo estoy de acuerdo con Gus. ¿Por qué no? También somos humanos. No? O sea,
Es que Porque lo vamos a cuando, sentir como si fuera de frena. No. es que ve los videos, ve los videos de cuando se juntan millones de personas en la plaza con una causa relativamente común. Pues la energía que se genera no es de agredirse unos a otros, ¿me explico? Al final de cuentas, yo creo que sí, lo que hace falta es que sí, que salgamos a participar, que salgamos a la calle, al final de cuentas, digo, ahorita no estamos encerrados, ¿verdad? Y eso a lo mejor nos detiene a muchos, pero yo creo que sí es lo que se necesita, que el pueblo constantemente le esté recordando a los gobernantes qué es lo que les estamos, para qué es para lo que los elegimos, ¿no? Y sabes qué, creo que hay una cosa en estos actos performativos como de salir a la plaza y encontrarte con todos los que están a disgusto. Es más fácil darte cuenta de las cosas que tienes en común con esas personas como ciudadano que a través de los medios que nos han ido polarizando, como han sido las mismas redes sociales, ¿no? Entonces, creo que también conforme nos vayamos nosotros encontrando como ciudadanos y ciudadanas, podemos llegar a acuerdos más reales que querer que alguien me diga lo que quiero escuchar, ¿no? Pues bueno, la verdad es que esta mesa estábamos nerviosos y terminamos ahora sí muy sueltos, siento yo, me da gusto. Creo que fue un buen ejercicio. Creo yo que sí podemos mantener ahí puestos los ojos en lo que pasa en Chile. No sé si lleguemos a tocar el tema eventualmente aquí, pero creo que el tema de cuáles son los caminos para la sociedad para poder manifestarse en favor de cierto cambio y tomar más acción, y igual y puede ser un tema que nos atrevamos a discutir en algún momento, porque creo que es válido, o sea, pensar fuera de la caja en por qué no y en el cómo sí, pues va, ahí está la invitación. Si alguien de los que nos escucha y nos ve quiere plantear alguna pregunta o algún tema para que se toque en esta mesa, pues, excelente, y a mí nada más me queda agradecerles a Andrea, a Ileana y a Gustavo por una vez más regalarnos un rato de su tiempo, un mucho de sus opiniones, y pues esperamos vernos aquí la próxima semana. Muchas gracias a los tres. Gracias a ustedes, un gusto aprender de Gracias. ustedes. Gracias a ustedes y saludos a todos. Pues, gracias, mucho gusto, chicos. Gracias a quienes se conectaron y a quienes están viendo, visítenos en referente.mx y nos vemos en una semana. Que estén muy bien. Yo soy Luis Villavicencio y esto es En la Mesa de Referente.mx. Hasta luego.